Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Estamos en otro episodio más de Street Workout Community y como podéis ver nos hemos desplazado hasta otra zona costera. Estamos en Gandía y bueno, se han celebrado lo que son las Evolution Battles, gimnasio de Javier Garrido, clasificatorio para el Campeonato de España, tanto de freestyle, resistencia como de power free, una nueva modalidad de tensión, en la cual ha participado un atleta internacional. Está con nosotros el queridísimo, ven aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, hermano? Acá estamos. Aquí tenemos gusto. a Manny Workout. ¿Tu nombre? Benjamín. Benjamín Serrano. Y bueno, vamos a hacer una entrevista con este atleta que vamos, que para mí es todo un referente a nivel mundial. Y nada, dentro de introducción. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Follow me, I'm standing on the border of everything. Listen close, can you hear the spirits sing? Lost messages of long ago. Muy buenas, Manny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, acá muy feliz, muy contento de estar acá en España, disfrutando de la comunidad calisténica y también de todo el territorio español y nada, contentísimo con la hospitalidad y con la buena onda de todos los chicos acá, así que nada, muy feliz. Lo primero te quiero preguntar, esto creo que ya se va convirtiendo en una costumbre del canal, el preguntar por los apodos, porque tú te llamas Benjamín Serrano, pero Claro. todo el mundo te conoce como Manny. Exacto. ¿Por qué ese apodo? ¿De dónde viene? Bueno, es una historia un poco larga, pero resumiéndolo, me dicen Manny porque primero el Manny o el maní es un aguacate en Chile. Entonces es nombrado maní. Entonces yo antes comía mucho maní, mucho, o sea, era adicto al maní. Y un día se me ocurrió ponerme maní confitado. Y luego ya cambió a Manny Workout, un poco más tirado para el workout y ahí hasta que se transformó en mi apodo, así que... Claro, porque no lo hemos dicho, hemos dado por hecho que todo el mundo te conoce. Pero bueno, tú eres un atleta que viene desde Chile, ha venido a España a competir a las Street Workout Ultimate Battles. Exacto. Y ya que venías a España has aprovechado y has hecho... He hecho el recorrido entero de competiciones españolas, sí. Has aprovechado que ha habido muchas competiciones sí, y has ido por todo, ¿no? Sí. Y bueno, aquí has tenido la oportunidad de poder competir. Exacto. Y bueno, vamos a ver también qué tal ha ido la competición. Nada, hoy día hice una batalla estelar con un chico de Aguililla, Miamber. Tuve la fortuna de poder ganar contra él y nada, muy contento, ya mañana se viene otra competencia y nada, a darlo todo como siempre y a aprender de los errores. Tú vienes de Chile, exacto, es chileno y yo te conocí en 2019 en la Burning Gate, que accediste a competir allí. Exacto. Y tuviste una participación, no sé qué tal, viste la competición, ¿resultaste conforme con el resultado? Sí, mira, en ese tiempo yo ya llegan a ser 3 años atrás. Ese tiempo yo era un atleta
obviamente con menos nivel que ahora he aumentado mi nivel y también con menos experiencia. Campione chileno, Benjamin Serrano, buona al pubblico. Y bueno, fue un viaje que lo hice casi solo, saliendo de mi continente, hablando otro idioma. Y nada, yo creo que me enseñó demasiado. Gané una batalla y después perdí otra en cuartos de final. Pero nada, me enseñó demasiado, perdí bien. Y nada, a seguir dándole y esperando este año regresar de nuevo a la Burning Gate. Claro que sí. Yo espero también poder regresar y que ese sea nuestro reencuentro este año. Sí. Sobre todo porque el hecho de que tú hablaras español y nosotros, el grupo de los españoles, habláramos también, ayudó a que te conociera un poquito allí. Exacto. Y bueno, la verdad que luego hemos ido hablando con el paso de los años, de tanto en cuando, y me acuerdo que hubo una época bastante dura en tu país, en Chile. Exacto. Sí. A ver, cuéntanos así un poquito, porque claro, la gente se piensa que las cosas siempre son fáciles para todos. Por ejemplo, nosotros aquí hemos vivido una pandemia mundial, igual que vosotros, y el tema de los confinamientos a todo el mundo le ha limitado mucho. Exacto. Pero vosotros veníais de un periodo también duro previamente. Sí. Eso a la gente me gustaría a lo mejor que lo supiera, a ver qué pasó. En 2019, ya llegando a los últimos meses del año, hubo un estallido social en Chile por tema que subieron el pasaje del metro por 30 pesos. Y ahí el pueblo de Chile como que ya se colmó y salimos todas las calles a protestar y todo. Y fue duro porque también hubo mucho falta a los derechos humanos. Y nada, fue una época dura del país que ya de a poco se ha ido solucionando a poco, aunque quedan muchas cosas por resolver. Pero ya se pasó y luego vino el tema COVID, pandemia, confinamiento. Sí, o sea, enlazasteis un... Y ahí se enlazó justo la pandemia, el confinamiento y nada, fue una época en que estuvimos encerrados mucho tiempo y fueron casi 2 años terribles. Tema libertad, terrible. ¿Tú crees que ese periodo ha influido en tu manera de entrenar? ¿Has podido entrenar igual que siempre o te has visto bastante limitado, tanto por el estallido social en Chile como la posterior pandemia de confinamiento? Claro, mira, casi todo el país entrenó en su casa y mucha gente no pudo entrenar porque no tenían los implementos necesarios para entrenar front o plancha. Yo, por suerte, justo había invertido en mis cosas, en mis paralelas y en mi barra de front lever y nada, pude entrenar bien y aprendí harto porque al final entrenar solo igual es difícil al principio, sí, pero ya cuando lo haces constante y estás mucho más disciplinado en entrenar solo, ya se hace como un hábito, una rutina. Compites en freestyle, hasta ahora has competido siempre en freestyle, pero el freestyle embarca todo, estáticos y dinámicos. Claro. Tú te has caracterizado por ser un atleta más de estáticos, en concreto sí, más de tirón que de empuje. Claro, exacto. Creo que se te conoce más por eso que por nada. Sí. Entonces también eso yo creo que ha ayudado un poquito. No es lo mismo un atleta de dinámicos, un atleta más completo, el tener que entrenar solo estáticos que una persona que está acostumbrada a entrenar más estáticos, el encerrarse en un lugar, dice, bueno, pues a mejorar lo que queda. Claro, exacto, sí. Yo
ya en los últimos años me he transformado en una persona más de solo estáticos e intento competir en las competencias, valga la redundancia, de solo estáticos, aunque hay pocas en Chile. Aquí se están haciendo ahora se están bastante haciendo más, populares. claro, y me he dado cuenta que acá hay mucha variación tipo competencia only tens, como le dicen acá. Sí. Y nada, los primeros años de atleta, cuando era más joven, hace unos años atrás, competía en freestyle, pero ahora soy only tensión. Only tense. Only tensión. Aquí, mira, hablando con Kamenov, le ha pasado un poco igual. Él estaba un poquito desmotivado a volver a competir, y esto lo hablé en una entrevista pasada, que la gente espero que ya haya visto. Pero él me dijo que ahora está motivado otra vez a prepararse para competir porque hay muchas competiciones de solo estáticos. Que si compite va a competir en solo estáticos, porque una persona a la que le gustan los estáticos, de esa manera no está forzada a hacer dinámicos. Exacto. Porque en las competiciones de dinámicos y freestyle en lo general muchas veces los jueces buscan un perfil de atleta completo. Exacto. Aunque tengas una tensión abismal, eso indirectamente te condiciona y te perjudica. Exacto. De esta manera, con las competiciones de estáticos que se están llevando ahora, yo creo que hay un perfil de atleta nuevo que va a florecer y va a potenciar muchísimo más este deporte. Sí. No, está claro, o sea, ya meter otra categoría en el street workout como es la only tensión, yo creo que va a ayudar mucho a la calistenia, porque hoy en día hay muchos atletas que son only tensión y compiten en algunas competencias que están contadas, más que nada acá en Madrid, o sea en España ya se están haciendo más competencias only tensión. Sí. Y bueno, eso favorece a que estos atletas se motiven y cada día haya más nivel. Entonces, nada, es una súper buena noticia para todos los que hacemos tensión y a seguir tratando de mejorar y dándole. Tú viniste aquí a España en un principio para competir en las Street Workout Ultimate Battles 3. Hablamos un poquito a ver cómo te fue la experiencia, qué tal la competición. Sí. Mira, yo venía de vacaciones para acá, antes de saber que iba a competir la Ultimate Battles. Yo quería venir a ver la Ultimate Battles. Tú ya tenías los billetes antes de saber que estabas. Exacto. Porque tú estabas Yo- de reserva, tú no estabas Claro, inicialmente Claro, preparado. exacto. Entonces, la cosa es que se baja a Melnik Sí. y tuve el placer de Ocupar su ocupar su plaza y poder competir en la Ultimate Battles. Y nada, la Ultimate Battle fue pedazo de torneo, pedazo de torneo. Mezcló a varios atletas completos, de tensión y todo lo demás. Y nada, mi batalla la perdí contra Iliese Velasquez, creo que se llama. Sí. Contra un chico de Z. In 3, 2, 1. Y nada, fue una batalla súper buena. Perdí bien. Y perdí bien porque él fue mejor que yo. Y nada, un placer conocerlo, a los demás chicos. Y nada, súper buenas personas y me cayeron súper bien. Así que muy bien. Te voy a preguntar algo que me han chivado por ahí, que a lo mejor es buena pregunta. ¿Qué crees que hiciste mal para perder la batalla o para no ganarla? A pesar de que tu rival lo hizo perfecto, Claro, lo hizo muy exacto. bien. Sí, o sea, ¿Qué crees que tú hiciste mal a nivel personal? claro, primero que nada, si yo hubiera hecho las cosas como las tenía planeadas, o sea, dar mi 100%, tampoco aseguro la victoria porque él lo hizo súper bien.
Yo hice mal el tema primera ronda, o sea, me desconcentré y hice cualquier cosa. No Que seguiste un plan. no seguí el plan que tenía en la primera ronda, hice cualquier cosa y ya en la segunda traté de remontar un poco, pero ya era tarde porque Iglesias Fue con en la todo. primera fue con todo. Así que nada, eso. Y se aprende, se trata de mejorar y a seguir para adelante. La gestión de rondas es una cosa que se aprende competición a competición. Exacto, Y hemos exacto. venido de un periodo muy largo sin competir. Exacto. Hoy hemos visto competir a Ion. Es un amigo mío que lo conocí en 2018 compitiendo y desde 2019 dejó de competir y hoy ha retomado y estaba como perdido otra vez de cero. Me lo dice, mira que he competido muchas veces, dice, pero después de 3 años sin competir, llega y estás como perdido. Claro, Al final cualquier competición para El ganar tema experiencia- Q es muy importante en las competiciones, más Sí. en competiciones de alto nivel, como fueron las sub, que casi estuvieron los mejores atletas del mundo y nada, muy feliz por la experiencia, se aprende y a seguir mejorando. Vale, has dicho que tienes planeado competir de nuevo en la Burning Gate en En 2022, la Burning Gate, este sí, año. sí. Supuestamente creo, por lo que sé, que se hace en septiembre y claro, ese es mi objetivo, competir en la Burning Gate, ya que es una competencia que nos favorece a los Only Tensión. La verdad que Y aunque nada. sea de freestyle, porque un atleta Claro. completo puede competir haciendo dinámicos, la verdad que normalmente el sistema de puntuación favorece, yo creo, un A los poco elite, a los Only Tens. Claro, sí. O eso es la percepción que yo tengo desde lo que he visto de fuera. Sí. Tú das fe de ello, ¿no? Sí, estoy fe de ello. Es que al final el tema, ahí hay una tabla de puntaje y están todos los trucos puntuados Medidos. y medidos. Y nada, los que tienen más puntos son los de fuerza. Y claro, o sea, obviamente si queremos tratar de escalar en la competencia hay que hacer ¿cómo se llama? Los ejercicios de más Sí. alto valor, así que ahí favorece. Y como yo te he visto hoy, y la verdad, de 2019 a hoy he conocido a una persona totalmente distinta. No sé si el hecho de que te hayas cortado el pelo influye. Puede ser, el pelo. me dejó unos años encima. Como puede Sansón, ser. no. Pero no, porque Sansón perdía la fuerza, según tengo entendido. Tú lo has conseguido creo que porque fue al revés. has cambiado mucho. Sí. De hecho, el nivel de plancha que tienes ahora, Sí, creo que el front era muy bueno, lo has mejorado, pero el nivel de plancha, Sí. Sí, o sea, ya, no ha sido eres mi only, objetivo. ya no eres only pull. Only pull, sí, He visto sí. que hay mucho push ahí ahora. Sí, ahora hay más push. Bueno, es mi debilidad, como ya sabrán. Y nada, el front siempre lo trato de mejorar. Conseguir variaciones, conseguir fuerza, conseguir resistencia. Y lo mismo con la plancha, aunque es mi debilidad, pero aún así siempre se puede mejorar si le pones ganas y se va para adelante. Así que nada, feliz. Sí, yo creo que todo el mundo, más o menos siempre en sus debilidades, eso es lo que más suele entrenar para mejorarlo. Claro, exacto. ¿Entrenar más plancha que front? ¿O entrenas más o menos igual? Creo que entreno 55-45. ¿55? 55 front, 45 plancha. Pero también Sí. porque te gusta más, ¿no? Sí, y tema de que si sobreexijo mucho la plancha, mis bíceps me dicen No, ya. basta. Eso Entonces hay tengo que que cuidarme saber- harto, tema tendones, tema tendinitis, obviamente, hombro, bíceps, muñeca. Es jodido. Entonces tengo que ir con cuidado, pero también metiéndole buena carga. ¿Tienes algún atleta mundial que sea un referente para ti? Buf, referente. Como referente digo, podemos tomarlo por dos vías. Una vía, alguien que te guste, que te inspire, que te motive, y por otro lado, algún rival que de manera sana te gustaría enfrentarte y o salir victorioso o no, pero alguien que también te Claro. motivase. Claro, vamos por la primera. Yo creo Sí. que referente tema front, yo creo que es Manuel Caruso. O sea, yo cuando no tenía front, él ya estaba tirando front pull-ups y nada, veía sus videos y decía, ojalá llegara a su nivel. Y nada, ¿Has ha sido un llegado? referente, ha sido referente. ¿Has llegado a su nivel? No sé. No sé, o sea, no, es que no me gusta decirlo. Ya lo sé. Pero al final la gente juzga eso. Y yo no, No me hay que considero compararse nunca porque- superior a nadie y nada. O sea, somos distintos estilos, obviamente. Pero claro, eso lo ve la gente. Y yo lo respeto mucho, así que un saludo, Manuel. A lo mejor la ve, porque le meto Ojito. subtítulos en todos los idiomas. Ojito, ¿sí? Sí, Upa. Y otra cosita, bueno, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que cuando se siente un poco estancada busca enfrentarse a alguien que le motive a ser mejor y aunque pierda, el hecho de perder que le sirva de motivación para seguir luchando para volver a ganarle. Claro. ¿Hay alguien ahí que tú digas, hostia, me encantaría una batalla contra esta persona que más o menos es como yo y le puedo ganar o no y tal? Sí, más que nada igual yo nunca he tenido una rivalidad así muy fuerte,
A mí lo que más me encanta es como compartir entrenamiento, como por ejemplo en Madrid. En Madrid se compartió con los chicos de Z, con Iliese, con Irnizuka, con Liban. Y nada, fue mucho mejor que haber competido con ellos porque la pasamos súper bien, hubo mucho respeto y nada. Pero si tendría que elegir a alguien, o a varios, yo creo que a los de Z. A Iliese y a Irnizuka, ellos como que me inspiran a hacer mejor, sí. Guay. Y también, nada, todos mis amigos de allá en Chile, sin ellos yo creo que han sido una gran parte de la gasolina Para de seguir todo hasta este aquí. tiempo. Sí. Recientemente he visto una noticia en Instagram en la cual te han incorporado dentro del equipo de Aguilillas Opa, Crew. sí. ¿Qué supone para ti eso? Nada, Porque yo- para mí, bueno, lo siento, voy a hacer un inciso. Para mí son un equipazo de súper buenos atletas, pero también de súper buenas personas. Jab Calisthenics es entrenador mío. Y luego ellos forman parte de mi proyecto de vídeos desde prácticamente los orígenes. Joey y Batch me ayudaron mucho con el proyecto de Hermanos del Acero, son parte Claro. de mis referentes en este deporte y además me han ayudado desde el minuto 1. O sea que para mí formar parte de este equipo también significa algo. Quiero Sí. preguntarte qué significa para ti. Nada, para mí es un orgullo y placer poder representar a este equipo de Aguililla. Nada, igual todavía como que no me lo creo mucho. Al final, la razón por la que me metí, y ellos, o sea, en realidad ellos me incorporaron, fue por tema de lo segundo que dijiste, que al final, más que a un team ellos son una familia. Y el ambiente que generan cuando se juntan es increíble y eso a mí me encantó. Y nada, ser parte como de esa familia, para mí es un orgullo y súper feliz de ser una Aguililla. Así que nada, un saludo chiquillos. Ahí. Muy bien, tío, estoy muy contento, la verdad, de que formes parte de este team. Aparte allí, en Chile tienes también un equipo de gente. Sí. ¿Cómo os llamáis? Sí, nuestro equipo allá es Monster Statics. Somos un club deportivo constituido por el IND, que es el Instituto Nacional de Deporte. Y nada, también los chicos allá entrenamos en Roja, que es nuestro parque. Y nada, también los quiero harto a todos y somos un gran equipo igual. ¿Qué diferencias ves a nivel de street workout entre España y Chile? ¿Hay alguna diferencia principal o el ambiente, tipo de grupos que se forman, lo ves diferente? Lo encuentro igual. Igual, El tema que cambia es que acá hay mucho más competencias. sí. Hay muchas competencias, o sea, acá cada semana hay una competencia. Bueno, es que has pillado una época bastante Pillé intensa. claro. Yo Exacto. no doy abasto. En Chile hay competencia, pero no tanta cantidad como acá. Nunca había habido tantas competiciones como este año, ¿eh? También lo tengo que Brutal. decirlo porque se han juntado el efecto de 3 años, 2 años prácticamente sin ningún evento evento, claro. y cuando han abierto la veda, Exacto. ¡pum! Ha habido competiciones cada semana. Sí. Pero bueno, es verdad que hay más allí. Sí. Acá hay, por lo menos tú me dices, este año hay demasiadas acá y allá en Chile faltan más compes. Diría que faltan más. Hay, pero faltan más. Porque hay muchos atletas que les gustaría también competir, y me incluyo, en tema de only tensión, y hay muy pocas de only tensión allá. Hay Son una las comunidad contadas. muy grande de atletas allí. Sí, cada vez está creciendo más, cada vez llegan más chicos motivados al parque a entrenar, cada vez está subiendo más el nivel y nada, a full. A mí me pone muy contento porque así va creciendo la comunidad y en sí el deporte, así que nada, muy feliz. Y tú eres un buen representante de este deporte fuera de tu Intento país. serlo, intento ser un ejemplo y nada, para todos los chicos que intento inspirar, bueno, gracias a ustedes, cabros, porque sin la motivación que me da la gente de repente en los mensajes, ¿cachai? Nada, es un gran motor igual. Eso es un buen empuje Sí, para un seguir buen para adelante. empuje. Nos pasa Así a que todos. saludo a todos los que me han mandado buenas vibras. Tú mandas saludos, aprovecha ahora. Y espero que lo vean todos. Y bueno, vamos a ir acabando, tampoco vamos a extender esto mucho más. Vamos a ir despidiéndonos. ¿Te gustaría añadir algunas palabras, decir algo más? Nada, quería decir que muchas gracias a todos, muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado, que me sigue apoyando. Y nada, voy a intentar siempre dar lo mejor de mí, representando al país, a toda la comunidad de Chile. Y nada, muchas gracias a todos y también a ti, Akai, por darme la oportunidad de hacer esta entrevista y darme a conocer un poquito más en el mundo. Así que muchas gracias a todos. Nada, hermano. Yo desde que te conocí me caíste muy bien. Dale. Y además he visto el tipo de persona que eres y eres un atleta que se merece todo el apoyo que se pueda. Vale, mano. Y además que tienes algo que no tiene todo el mundo, que es un front de la hostia. Es increíble. Brutal. Oye,
ya había flipado en la Burning Gate cuando te vi, hoy he alucinado por 3. Y mañana voy a alucinar por 10. Y mañana sí, Porque voy a mañana intentar se hacerlo viene, mejor. Así mañana que, se viene, no sé cómo lo verá la gente, supongo que esta entrevista la subiremos luego, Claro. de la competición de Power Free, pero este señor se ha venido a España para colarse, no se sabe cómo, en un clasificatorio para el Nacional de aquí, pero bueno, va a enfrentarse y va a cortar cabezas, yo creo. no, va a dar lo mejor nomás y Motivarse y que la buen gente se rato. motive. Sí. Nada, hermano, Así un que, placer y buen nada, entero. nos vemos en la Burning Gate este año Nos vemos sí o sí. y quiero que llegues con toda la fuerza del mundo, ¿vale? Sí, hermano, a darle con todo, así que Ahí, dale puño. voy con todo. Hasta la próxima, chicos, nos vemos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Mira, nos encontramos en Gandía, en otra ubicación totalmente distinta a la que hemos... voy a empezar de cero. Tranquilo. Vamos. ¡Sa! Siempre, no suelo hacer muchas, eso es muy fluido, pero a veces se me va. Sobre todo las introducciones. Nos encontramos aquí, estamos en la playa de Gandía y como podéis ver, bueno, habréis visto, se han celebrado Empiezo otra vez. Y hemos tenido una especial visita, un atleta internacional ha podido asistir con nosotros y para mí es todo un placer poderle introducir y poder realizar una entrevista aquí con él. El atleta que ha venido, no me está gustando nada, voy a empezar de cero. Vale, tranquilo, hermano. No me gusta, es que no me... Sí. Suéltale, hermano. No es que estoy Disfruta. nervioso, es que Disfruta, estoy hermano. empanado de todo el puto día estar ahí con la puta cámara. ¡Ah! Disfruta. Soy el chico de las boys. Eso está grabando todo el audio, güey. Increíble. Todas las canciones de Mani. Dale, hermano, tú voy. Vamos. Ahora, ¿nos colocamos bien? Ya. Estamos Me introducí bien. más o menos bien, bro. Vale, el micro. Espérate, voy a colgarte. Arriba. Esto es una paranoia. Aquí, mejor. Vale. O sea que el secreto para tener un buen front es comer mucho aguacate. Sí. Esta pregunta la he colado allí, pero Brutal. lo quería preguntar desde el minuto 1. Sí, no, brutal. Sí, yo creo que El aguacate da fuerza, es una de las grasas buenas. Sí. Alta caloría y brutal. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí como una broma aparte y demás. want a victory bad enough to get a see, they'd rather just go leave it be. And this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words.